Bien, hoy vamos a ver el tema funciones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Ese es el tema, funciones trigonométricas en el triángulo rectángulo. Aquí se lo voy a escribir. Funciones trigonométricas en el triángulo rectángulo, pero bueno. Lo primero que voy a hacer para que empecemos es dibujar un triángulo y un triángulo rectángulo. Vamos a hacer un triángulo grande, tipo empezando aquí y aquí termina una parte, luego viene el otro acá, fíjense, y completamos el triángulo aquí. Vamos a aprender a reconocer los lados y los ángulos de un triángulo. Fíjense, llamamos ángulo a las aberturas estas. Este es el ángulo B y el lado que se opone a este ángulo se llama B minúscula. De la misma manera, este ángulo con mayúscula C tiene un lado opuesto que se llama C. Y el lado que se opone, o sea el lado que se opone a este ángulo se llama A. Nosotros vamos a reconocer que este es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo recto aquí. Este es un ángulo recto. Voy a ver si le puedo hacer un aquí. Este es un ángulo recto y mide 90 grados. Ese mide 90 grados, por eso se llama ángulo recto. Este mide 90. Ok. Vamos a mencionar los lados que corresponden con cada ángulo y cómo se le llama. Por ejemplo, a este ángulo, que es ángulo recto, que mide 90 grados, el lado que se opone a él, este de acá se va a llamar hipotenusa. Muy bien. Siempre, no importa de cuál ángulo vayamos a hablar, siempre el que se opone al ángulo recto se llama hipotenusa. Supongamos que vamos a hablar del ángulo C, de este ángulo. Y se lo voy a marcar. Vamos a hablar de este ángulo. Este de acá. Este de acá. Bueno, no lo marca. Lo voy a cambiar. Pero el caso que hay es es el ángulo C. Entonces, la hipotenusa no importa de qué ángulo estemos hablando, les había dicho, siempre va a ser la que se opone al ángulo B, o sea, al ángulo recto. Pero si hablamos del ángulo C, este lado que se opone al ángulo C, que se llama C, va a tener el nombre, perdón, aquí, este se va a llamar lado opuesto. Lado opuesto. Miren. Y el otro, o sea, este de acá, este de acá. Bueno, miremos a ver si lo escribe aquí, se va a llamar lado adyacente. Bueno,
no sé si lo voy a escribir, pero si no lo arreglo. No sé qué hizo. Bueno, lo vuelvo a escribir. Voy a volver a escribir. Este es el lado adyacente. Lo voy a escribir acá. Vamos a ver si lo escriben. Ahí está. Fíjense, estamos hablando del ángulo C. Ese ángulo C les decía que es este de acá. Este de acá. Entonces nos fijamos cómo es que vamos a mencionar los lados que están relacionados con él. Bueno, el lado que se opone al ángulo C, este, se va a llamar lado opuesto. Y el otro lado se va a llamar lado adyacente, porque ya sabemos que este se llama hipotenusa, entonces este es el lado opuesto y el otro se llama lado adyacente. El lado adyacente es el que está pegadito, el que forma parte del ángulo C. El lado que lo forma incluso con la hipotenusa se llama lado adyacente. Eso es con respecto a los lados. Podemos tener otro, vamos a dibujar uno en diferentes formas. No importa cómo esté colocado el triángulo. Vamos a dibujar otro triángulo desde acá. Vamos a llevar hasta acá. Luego hasta acá. Ahí. Lo completamos. Ahí está. Bueno, aquí está el ángulo recto. Por lo tanto, este se llama... ¿Cómo se llama ese lado? Aquí lo vamos a escribir. Se llama hipotenusa. Lo vamos a abreviar. Hipotenusa. Porque ya lo escribimos bien. Miren. ¿De qué ángulo vamos a hablar? Pues de este, del lado del ángulo A. Vamos a ver si lo puedo marcar esta vez. No sé por qué no lo está marcando. Aquí hay un lápiz. Creo que este funciona mejor. Este. Bueno, no lo marca, pero el caso es que es este ángulo. Voy a guardar esto acá. No sé por qué no está funcionando. Bueno, estamos hablando del ángulo A. Ya tenemos que la hipotenusa siempre va a ser la que se opone al ángulo recto. Este lado es el que se opone al ángulo A. Entonces ya vimos que se va a llamar el lado opuesto. Lo vamos a abreviar este de acá como lado opuesto. LO. LO. Miren, ese es el lado opuesto. Y el otro, el pegadito a él, porque estamos hablando de este ángulo, se llamaría lado adyacente. Ahí está. Ya tenemos entonces LA, fíjense, LA, LO, y aquí está la hipotenusa. Bueno, un último ejemplo solo para que nos quede más clarito. No lo vamos a guardar. Bueno, vamos a empezarlo desde acá. Vamos a hacer un triángulo grande que empiece acá, que recorra hasta acá, que llegue hasta acá solamente y completamos. Ok, entonces lo primero que identificamos es este ángulo, este que mide 90. Miren, que este es este, 90 grados. De manera que este lado de aquí se llama hipotenusa. Ya lo tenemos.
¿De cuál ángulo vamos a hablar? Bueno, hablemos de C, de este. Hablemos de C, de este de acá. Ahí está. Ah, no lo hace. Ah, no sé por qué no lo hace. Bueno. Pero el caso es que queda medio marcadito ahí. Ese es el ángulo C. Entonces ya tenemos la hipotenusa y como estamos hablando de este ángulo, este lado de acá nos venimos y ese lado se llama LO. Ok. Luego vamos a marcar este. Este se llama LA. Este es el que queda, a veces no tenemos ni que andar averiguando. Sencillamente es el que falta y ese es LA. Nosotros solo nos preocupamos primero por marcar la hipotenusa y luego el lado adyacente. Y el que queda, y luego el lado opuesto, perdón. Y el que queda es el lado adyacente. Bueno, eso es con respecto a